Agradecemos al Señor Jesús porque nos permite nuevamente estar transmitiendo a través de este medio las escrituras, la enseñanza de la palabra de Dios. Y como dijimos el día de ayer, el día de hoy, vamos a tratar un tema muy importante acerca de una guerra mundial que se avecina según la sexta copa de la ira de Dios en Apocalipsis, o también la sexta trompeta. Pero vamos a partir en el nombre del Señor Jesús del libro de los Salmos. Salmo número 2, el Salmo 2, y de ahí vamos a estar partiendo en esta enseñanza. Esta escritura es un salmo profético y vamos a considerarlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, Salmo 2, versículo 1 en adelante, abre con una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? ¿Por qué se amotinan los pueblos, las naciones y los pueblos piensan vanidad? Los pensamientos de las gentes, de las naciones, son vanidad, ya que donde no existe el consejo de Dios, dice la palabra de Dios, que los pensamientos son frustrados, son confusos. Así dice la Escritura. Sin embargo, con el consejo de Dios son afirmados. Y sigue diciendo el versículo 2, estarán los reyes, en este caso ya no se les llama reyes, sino se les llama gobiernos. Estarán los reyes o los gobernadores de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra el Señor, es decir, contra Dios y contra su ungido, diciendo, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, una rebelión en contra del Creador, una rebelión en contra de Dios y contra su ungido. Sí, en este caso, ¿quién es su ungido? Vamos a meditar, a ver esto en la palabra de Dios. ¿Quién es? ¿Contra quién se desata principalmente esta última guerra? Vamos a seguir viendo todo el capítulo y enseguida estaremos viendo las interrogantes. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ira. La ira de Dios es diferente a la del hombre, pues está escrito que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero quiere decir que en la ira de Dios sí hay justicia. Versículo 6. Yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Versículo 10. Ahora reyes, es decir, gobernadores, presidentes, primer ministros, ahora reyes, entended y admitid corrección, jueces de la tierra. Servir al Señor con temor y alegraos con temblor. Besar al Hijo porque no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, vamos a considerar primeramente quién es
el ungido según esta profecía, ya que alguien pensará, bueno, aquí están los dos, el Dios Padre y el Dios Hijo que vienen, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que en aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Siempre la Biblia habla de que viene uno, no de que vienen dos o que vienen tres, solamente uno. Sí, cito lo que la escritura de hace un momento, Zacarías 14:9, el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Solamente uno es el que viene. Pero ¿quién es en este caso su ungido? Vamos a ver en el Salmo 83. Salmo 83, en el nombre del Señor Jesús. Salmo 83, gloria a Dios. Lo tenemos, versículo 1 al 4. Oh Dios, no tengáis silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque aquí que braman tus enemigos y tus aborrecedores han alzado cabeza. Esa expresión, braman tus enemigos, es parecida a la expresión que dice allá en el Salmo 2:1, que se amotinan las gentes. Y sigue diciendo aquí, braman tus enemigos, y luego dice, y tus aborrecedores han alzado cabeza. Versículo 3, sobre tu pueblo han consultado, sobre tu pueblo. ¿Cuál, en este caso hablando en el Antiguo Testamento, cuál es el pueblo sobre el cual consultarán? Sobre Israel. Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo y contra tus escondidos. Bien, otra versión traduce contra tus escogidos, y esa palabra en el original también viene de la palabra contra tus ungidos, que es el pueblo de Israel. En este caso, tu ungido se está refiriendo al pueblo de Israel. Los pueblos, los gobiernos de la tierra consultarán unidos contra Dios, contra el Señor Jesucristo y contra el pueblo de Israel. Vamos a ver otras escrituras, Zacarías, por ejemplo, capítulo 14. Este conflicto bélico tiene inicio en Medio Oriente, o lo que llamamos Medio Oriente, según las profecías, y se inicia contra Israel. Alguien está preocupado porque Bolivia y su expresidente ahora estaba en contra del pueblo de Israel. En realidad, en los últimos tiempos, no solamente será Bolivia, no solamente será una nación, sino las naciones consultarán unidos contra el pueblo de Israel. Zacarías capítulo 14, versículo 12 en adelante. Y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos o a todas las naciones que pelearon, es decir, que hicieron la guerra. ¿Contra quién? Contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Bueno, alguien ha dicho que esta es una bomba, la bomba de neutrones, que produce tal efecto. Pero
la plaga viene directamente del Señor. Y es que cuando el Señor Jesús aparezca, no pierda esta escritura de Zacarías 14, vamos a leer en referencia a esto lo que dice el Salmo 50. Salmo 50, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios, Salmo 50, versículo 3. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 1, mire qué interesante. El Dios de dioses, el Señor, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Recuerda que Mateo 24, por el versículo 29 o 28 y 29, dice que se mostrará como el astro como que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí menciona también convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, a Dios resplandecido. Bueno, para unos será hermoso ver al Señor, pero para otros, mire cómo sigue diciendo el versículo 3. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Ahí está la venida del Señor Jesús. Dice que fuego consumirá delante de él. Volvemos a Zacarías capítulo 14, versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon. ¿Contra quién? Eso es clave, es importante. ¿Contra quién se origina este conflicto? Contra Jerusalén, la capital de Israel. Y será no solamente un pueblo, sino todos los pueblos, todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. ¿Cuál será la plaga? Sigue diciendo el versículo 12. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies y se consumirán sus ojos en sus cuencas y su lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá en ellos gran quebrantamiento del Señor, porque trabará cada uno de la mano de su compañero y su mano echará contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las gentes de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en grande abundancia. Y tal como esto será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que quedaren de las gentes, otra vez, note esto, todos los que quedaren de las gentes, es decir, de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Una vez que el Señor establece el orden y la paz, entonces subirán de año en año y adorarán, a adorar, dice, al Rey, el Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. Acontecerá que de las familias de la tierra que no subiesen a Jerusalén a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Bueno, si hay lluvia es que todavía es ese reino aquí en la tierra en el cual el Señor reinará una vez que interviene en esa guerra que inicia o principia contra Israel, contra Jerusalén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Volvemos al Salmo 2. Sigue diciendo el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor, su palabra, y los turbará con su ira. La ira del Señor, ya hemos dicho, no es como la ira del hombre, en la cual no hay justicia, según dice, bueno, de todos modos cito como referencia a la escritura, de la cual hago mención,
es Santiago, capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero quiere decir que en la ira de Dios sí hay justicia. Vamos a ver Romanos capítulo 2, la carta a los Romanos en el capítulo 2. Nos dice en el versículo 5: mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, está hablando de la ira de Dios, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación. ¿Qué es el día de la ira de Dios? Ahí dice, con ello involucra o se manifiesta en ese día de la ira la manifestación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios, en otras palabras, es la manifestación de su justo juicio. La manifestación del justo juicio de Dios. Bien, entonces ahí vamos a continuar viendo este salmo profético, pero ahora desde el cumplimiento que nos da a conocer Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, en el nombre del Señor Jesús, versículo 12. ¿Lo tenemos? Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Allá esto se origina entonces en el Medio Oriente, pues allá desemboca el río Éufrates. Y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes o de los gobernadores del Oriente. Todo el Oriente es todo lo que se conoce como Asia, Rusia inclusive, todo eso es partiendo de Jerusalén hacia el Oriente. China también está entre los reyes del Oriente. Todos esos países, Japón y otros muchos países que están al oriente de Israel. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón. Ya sabemos quién es el dragón, según Apocalipsis 12, versículo 9, dice que el dragón es el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Continúo leyendo versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. Ya hemos también estudiado quién es la bestia. Es un gobierno, bestia es un reino que estará rigiendo en estos últimos tiempos y que se hará guerra contra el pueblo de los santos. Entonces dice el texto: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ya hemos estudiado también quién es el falso profeta. El falso profeta no es un personaje, no es una persona. El falso profeta es parte de ese último reino, Roma, pero que actúa en forma religiosa. Ya hemos visto que es representado en Apocalipsis 13 como una bestia con cuernos de cordero, es decir, que aparece en forma como si fuese Cristo, en una apariencia de piedad y como si fuera inocente. También este falso profeta, según Apocalipsis 17, es representado como una mujer, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones o de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ese es el falso profeta. Bien, de esos tres salía tres espíritus inmundos
a manera de ranas. No dice que sean ranas, pero solamente en la figura, en las visiones que ve Juan, dice a manera de ranas. Versículo 14 nos dice que son, porque son espíritus de demonios que hacen señales. Recuerde que hay señales, este falso profeta, que aparece también, como ya dije, como una bestia con cuernos de cordero, con apariencia de piedad, engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en la tierra en presencia de la bestia. Entonces traen señales. Y sigue diciendo el versículo 14, ¿para qué usan esas señales? Para ir a los reyes, para ir a los gobiernos de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla. Sabemos que batalla es sinónimo de guerra. Para congregarlos para la guerra de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así es llamada esta guerra, la guerra de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque finalmente en esta guerra es Dios quien interviene para establecer el orden y la paz. ¿Por qué refiero esto de establecer el orden y la paz? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones formaron una unión que se llama la Organización de las Naciones Unidas, cuyo fin sería regular entre las naciones y regular que cuando hubiese una guerra, fuese una guerra justa, declarada por una autoridad justa. Por favor, en el mundo no hay una guerra justa. En el mundo no hay un gobierno justo que pueda declarar una guerra justa. La única autoridad justa que puede declarar una guerra es el juez justo, es nuestro Señor Jesucristo, que aparecerá realmente como autoridad justa para hacer una guerra justa. Las Naciones Unidas también dicen que toda guerra debe de ser justificada solamente para que pueda establecer el orden y la paz. Pues las guerras a través de la historia nunca han establecido el orden y la paz. Por el contrario, han traído desgracia, han traído más caos, han traído devastación. El único que puede hacer una guerra para finalmente establecer el orden y la paz es nuestro Señor, el juez justo, Jesucristo. Otro de los fines de esta organización, la ONU, dice que toda guerra se debe de hacer con el fin de que las ventajas o los beneficios que se adquieren sean mayores que las pérdidas que se sufran. Bien, pues el mundo o los gobiernos que han hecho guerras nunca ha sido mayor el beneficio que las pérdidas. Será el beneficio para unos cuantos, para obtener ganancias de la fabricación de armas o de beneficios personales, pero nunca han traído un beneficio mayor que las pérdidas. Sin embargo, el único que podrá declarar esta guerra o hacer esta guerra y que podrá proporcionar beneficios mayores que las pérdidas es nuestro Señor Jesucristo. Bien, y por último, esta organización, la ONU, dice que se debe de hacer la guerra respetando a los no combatientes, a las personas inocentes. Bueno, pues en las guerras han muerto muchos inocentes. He visto y he publicado una reflexión. No es mía la reflexión, por eso digo la he publicado y me gusta esta reflexión, que la guerra se trata de unos jóvenes que no se odian, tampoco se conocen, sin embargo, se matan entre sí mismos. Por unos viejos que sí se conocen,
y sí se odian, pero que no se matan entre ellos mismos. Y mandan a los jóvenes que ni se conocen ni se odian a matarse entre sí mismos o en estos jóvenes a otros jóvenes. Eso es en realidad la guerra. Entonces, por algo esta guerra es llamada la guerra de aquel gran día del Dios Todopoderoso, porque finalmente quien sale triunfante para establecer el orden y la paz y que respetará a los inocentes, por supuesto, será nuestro Señor Jesucristo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 15, vamos a terminar de leer hasta el versículo 16. He aquí, yo vengo. Tome nota que está hablando aquí, el sexto ángel derramó su copa y quiere decir que el Señor aún no ha venido, aún está dando la advertencia, el aviso de que Él vendrá. Para aquellos que dicen que el Señor Jesús viene antes de que se desaten o que se derramen las plagas de la ira de Dios o que se derramen estas copas, pues no es cierto, pues aquí el Señor se está derramando la sexta copa y ya está advirtiendo aún que Él viene. He aquí yo vengo como ladrón, no que venga escondida, sino como viene el ladrón. El Señor habló de una parábola. Si el padre de la familia supiera a qué hora vendría el ladrón, ciertamente velaría y no dejaría minar o robar su casa. ¿Cómo viene el ladrón entonces? Según esa parábola, viene en forma sorpresiva, viene en forma sin avisar. Así entonces es la venida del Señor como ladrón, en forma sorpresiva, en forma sin avisar, y dice el versículo, el texto, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que quiere decir el campo de las armas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, allí está esta guerra profetizada en la sexta copa que se derrama. Previo a la venida del Señor, pues ya cuando se toca la séptima trompeta y se derrama la séptima copa, es porque ya viene el Señor. Apocalipsis 19 nos sigue hablando proféticamente de esta guerra. Apocalipsis 19, vamos a leer desde el versículo 11, en el nombre del Señor Jesús. Y vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Pelea es sinónimo de hacer la guerra. En otras palabras, el cual con justicia juzga y hace la guerra. Recordemos que en el libro de Apocalipsis encontramos figuras, encontramos símbolos. No quiere decir que literalmente el Señor aparezca en un caballo blanco, no, sino que son las figuras representativas de la venida del Señor y de su aparición gloriosa. Él es llamado fiel y verdadero, el cual, fíjese bien, lo que no han hecho las naciones ni podrán hacer, Él hará una guerra con justicia y con juicio verdadero. Versículo 12. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Según Juan capítulo 1, versículo 1, ¿quién es el Verbo de Dios? En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo
era Dios. Y el versículo 14 de ese mismo capítulo dice, y aquel verbo fue hecho carne o se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces ahí está ese verbo de Dios, es nuestro Señor Jesucristo, el cual con justicia juzga y hace esta guerra. Versículo 14. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quién es ese ejército? Bueno, pues la Biblia dice, mire, vamos a ver, no pierda aquí Apocalipsis 19, vamos a ver quién es ese ejército. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Lo tenemos hablando de su venida, que sucede precisamente al toque de la final trompeta, que es la séptima. Versículo 13, ¿lo tenemos? Dice ahí la escritura en el nombre del Señor Jesús, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿con quién? Con todos sus santos. El Señor viene con todos sus santos. Bien, y alguien dirá, bueno, se referirá a sus santos ángeles. No, en realidad el capítulo 4, versículo 14 nos lo confirma quiénes son esos santos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él. ¿A quiénes? A los que durmieron, en el sentido de los que murieron. ¿A los que durmieron en qué? En Jesús. A los que murieron en Cristo. A los que muriendo van a la presencia del Señor. Bueno, pues el Señor viene con todos sus santos. Sí, el cuerpo queda en la sepultura, pero el alma va con el Señor. Y el Señor viene con esas almas, viene con todos sus santos. Esos son su ejército que están en el cielo y que le seguían en caballos blancos. Repito, son figuras, son símbolos. No quiere decir que se vengan literalmente en caballos volando en el cielo. No, recuerde, son figuras, son símbolos. Viene entonces su pueblo, las almas de los que murieron en Cristo vienen con él. Bendito el nombre del Señor Jesús, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Gloria a Dios, ese lino finísimo que es su vestidura con la cual son vestidos aquellos que resultan vencedores. Bien, hablando de ese ejército, mire qué ejército tan glorioso nos habla de él el libro del profeta Joel. Vamos al libro del profeta Joel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Recuerdes, está el libro de Daniel, luego el libro de Oseas y luego está el libro de Joel. Gloria a Dios. Joel capítulo 2, voy a leer desde el versículo 1 en el nombre del Señor Jesús. Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen también todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba, un pueblo grande y fuerte. Nunca desde el siglo se fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. ¿Quién es ese pueblo que viene con el Señor? Bueno, pues vamos a ver que ese pueblo son los ejércitos que vienen con él. Versículo 3.
delante de él consumirá fuego, lo que dice el Salmo 50, versículo 3, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Continúo leyendo, versículo 3, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su parecer como parecer de caballos, hablando del pueblo que viene con él, y como gente de a caballos correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llamas de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo aparejado. ¿Para qué? Para la batalla. Batalla, repito, es sinónimo de guerra. Como fuerte pueblo aparejado para la guerra. Ese es el ejército de Dios, los santos que vienen con él. Versículo 6. Delante de él temerán los pueblos, pondránse mustios todos los semblantes, quedarán asombrados, en otras palabras, ante un ejército tan glorioso. Versículo 7. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla. ¿Cómo subirán la muralla? Sí, porque vienen ellos ya, serán transformados, vienen ya en un cuerpo glorificado o reciben su cuerpo glorificado, como dice primero a los Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos no seremos delanteros a los que durmieron, sino que juntamente con ellos seremos transformados a recibir al Señor en el aire. Gloria a Dios. Seremos transformados en cuerpos glorificados, y entonces solamente así se podrá cumplir lo que aquí dice: correrán, subirán sobre la muralla o sobre una pared, cada cual irá en sus caminos y no torcerán sus sendas. Versículo 8. Ninguno apretará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se irán. Sí, escuchó usted bien, cayendo sobre la espada, no morirán, no les pasará nada, no se herirán tan siquiera. Quiere decir que son el ejército de Dios, los santos de Dios que vienen con él en esta guerra en cuerpos glorificados, que no les hace nada la espada ni las armas. Ningún arma que se levante será prosperada contra el pueblo de Dios y contra el Señor Jesucristo. Continúo leyendo entonces, versículo 9, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones, no que sean ladrones, sino que entrarán en forma sorpresiva. Versículo 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, lo mismo que menciona Mateo 24:29, que el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas retraerán su resplandor. Versículo 11, y el Señor dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes. Esos reales y fuertes son su ejército, que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día del Señor y muy terrible, y quién lo podrá sufrir. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. Ahí está el ejército del Señor. Ya que estamos ahí en este libro del profeta Joel, que quizás a algunos les costó trabajo encontrarlo, bueno, pues vamos a pasarnos sobre este mismo tema al capítulo 3, versículo 9. Pregonad esto sobre las gentes, es decir, sobre las naciones. Proclamad guerra, está hablando de esta guerra mundial. Despertar a los valientes, lléguense, vengan todos los hombres de guerra, haced espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el flaco, fuerte soy. Juntaos y venid, gentes todas de alrededor,
y congregaos. Haz venir allí, oh Señor, tus fuertes. Las gentes se despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar todas las gentes de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las lagaretas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Versículo 15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y el Señor bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, mas el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí está entonces esta guerra que se levanta contra Jerusalén, que finalmente el Señor Jesús interviene y viene con su ejército, un ejército que viene en cuerpos glorificados ya, que aún suben murallas, aún si caen sobre la espada, no les dañará, no les herirá. ¿Por qué? Porque ya en ese momento el pueblo del Señor viene con cuerpos glorificados. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hay otra escritura ahí también, parece que es en el libro de Zacarías nuevamente. Quiero leer algo más. Gloria a Dios, santo es el Señor Jesús. Capítulo 12. Versículo 1 en adelante. Carga de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor, es decir, a todas las naciones, cuando estén en el sitio contra Judá. ¿Y contra quién? Contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que la cargaren serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Escuche bien, todas las gentes, todas las naciones se juntarán contra ella. En aquel día, dice el Señor, heriré con aturdimiento a todo caballo y con locura al que en él sube, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: mi fuerza son los moradores de Jerusalén, en el Señor de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré los capitanes de Judá como brasero de fuego en leña, como una hacha de fuego en gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en un lugar, en su lugar en Jerusalén. Y librará el Señor las tiendas de Judá, primero porque la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles. Recuerde lo que hizo David a Goliat, sí, que venció al gigante. Bueno, pues en aquel tiempo el ejército del Señor serán como David, y la casa de David como ángeles. Esto es, que vienen en cuerpos glorificados. Por eso dice que serán como los capitanes de Judá, como un brasero de fuego en leña. Sí, solamente esto puede ser en cuerpos glorificados. Serán como ángeles, como el ángel del Señor delante de ellos. Y será en aquel día: yo procuraré quebrantar todas las gentes, todas las naciones que vinieron contra ¿quién? Contra Jerusalén. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Este es el ejército del Señor, que también pelea con justicia al lado de su Señor, al lado de su Rey, puesto que vienen con cuerpos glorificados y vienen del cielo. Gloria a Dios, son sus santos. Continuamos entonces la lectura de la profecía en Apocalipsis 19, donde nos quedamos en el versículo 14. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos. Ya vimos quién es ese ejército: sus santos, su iglesia, el pueblo de Dios, en cuerpos glorificados y transformados, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Versículo 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Claro que repetimos, ¿verdad? No es literalmente que sale una espada gigantesca de su boca, sino que esa espada aguda es su palabra. Bueno, ¿dónde es comparada la palabra con una espada? Es más que toda espada de dos filos, que alcanza hasta penetrar el alma y aún el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero esa espada también es mencionada en Efesios capítulo 6, versículo 17, cuando dice: tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, continuamos leyendo Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda, es su palabra. Su palabra es suficiente para hacer todas las cosas, pues con su palabra hizo los cielos y la tierra. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todo libre, y siervos de pequeños y de grandes. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra. Imagínense contra quién: contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Pero ¿qué dice el Salmo 2? El que mora en los cielos se reirá. Pues ¿cómo pretenden hacerle guerra al Todopoderoso? Gloria a Dios. Sin embargo, impulsados, motivados por demonios, pretenderán hacerle la guerra al Señor Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. Aquí nos habla de la sexta trompeta. Recuerde que cuando se toca la primera trompeta se derrama la primera copa, se toca la segunda trompeta, se derrama la segunda copa, y así sucesivamente hasta llegar a este acontecimiento o a este momento. Cuando se toca la sexta trompeta, se derrama la sexta copa. Y vea cómo tiene relación. Vamos a leer 9, versículo 13 en adelante. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados, ¿en dónde? En el gran río Éufrates. Según la sexta copa, derramó su copa también sobre el gran río Éufrates. Aquí cita el mismo lugar, el mismo escenario. Desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. 15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Si estamos hablando que en el mundo hay por lo menos 7,000 millones de habitantes,
pues estamos hablando de que son más de 2.300 millones de hombres que morirán en esa última batalla o en esa guerra mundial. Versículo 16. Y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones y oí el número de ellos. Y así vi los caballos en visión. Note usted que dice que los vio así en visión. Son figuras, son representaciones. Además, tome en cuenta que Juan no conocía los tanques de guerra que hay hoy en día o los aviones que hay hoy en día. Y mire cómo los describe en esa guerra, versículo 17. Y así vi los caballos en visión y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y azufre, y las cabezas de los caballos eran como, no dice que eran cabezas de leones, sino eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre, es decir, de los efectos de esa guerra que salían de la boca de ellos, porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes, no dice que eran serpientes, sino usa la comparación, eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañan. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El corazón de ellos se habrá endurecido en gran manera. Además, recuerde que esto sucede en la etapa última de las 70 semanas, los 3 años y medio, cuando el Señor trata con Israel, y ya en ese tiempo se habrá cumplido el tiempo de los gentiles, y ahora los gentiles estarán endurecidos, estarán sin arrepentirse. En este tiempo, la salvación sobre todo viene para el pueblo de Israel. Su conversión viene para el pueblo de Israel, como ya vimos en el estudio pasado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Allí está entonces esa guerra mundial que se aproxima. Precisamente sucederá en la etapa final de los 3 años y medio o de la última mitad de semana de las 70 semanas proféticas que Daniel profetiza en Daniel capítulo 9, versículo 24, 25. Bueno, de ahí lo hemos visto en estudios pasados también. Gloria a Dios. Vamos a ver otra cita más ahí en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12 en adelante. Y miré cuando él abrió el 6º sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre. Lo mismo que menciona Joel, que menciona también Mateo 24, 29. El sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre o su luz. Versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, es decir, los gobiernos de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí está la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo como una respuesta a la oración que hace el pueblo de Israel
en Isaías 64. Isaías 64, vamos nuevamente al Antiguo Testamento. Isaías 64, versículo 1, dije la aparición gloriosa del Señor Jesús como respuesta al clamor y a la oración del pueblo de Israel, que dice en el versículo 1, oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. ¿Qué dijimos que son montes proféticamente o simbólicamente? Son naciones, son reinos. Versículo 2, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las gentes temblasen a tu presencia. Cuando haciendo terriblezas cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes, es decir, las naciones delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro al que con alegría obraba justicia, a los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos, en esos hay perpetuidad y seremos salvos. Saliste al encuentro al que con alegría obraba justicia. Ahí está el encuentro glorioso. Saldremos a recibir al Señor en las nubes del cielo. Gloria a Dios. Bien, vamos a ir nuevamente al libro de los Salmos. Salmo 46. Salmo 46. Libro de los Salmos, Salmo 46. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 6 al 9. Bramaron las gentes, lo que dice el Salmo 2, bramaron las gentes, titubearon los reinos, dio él su voz, derritióse la tierra, el Señor de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras del Señor que ha puesto asolamiento en la tierra. Versículo 9, que hace cesar, ¿qué cosa? Las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, ensalzado he de ser entre las naciones, ensalzado he de ser, seré en la tierra. El Señor de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué hace el Señor en esta intervención? Hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Eso es la intervención gloriosa en esa guerra que de hecho dejará muchas muertes. Dice ahí la escritura que leímos en Apocalipsis, de todos los que morirán en esa guerra, que de no ser por la intervención del Señor Jesucristo, se autoexterminarían, se autodestruirían totalmente, pero es por la intervención del Señor Jesucristo que evita que se autoexterminen, se autoexterminen, perdón. El Señor en esa intervención hace cesar las guerras, pero que de cualquier manera, como ya leímos, una tercera parte de los hombres morirá en esa guerra. Por último, vamos a leer una escritura más en Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2 dice en el versículo 1 al 4, lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, es decir, en los últimos tiempos, que será confirmado el monte o el reino de la casa del Señor por cabeza de los montes y será ensalzado sobre los collados
y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte o al reino del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Versículo 4, y juzgará entre las gentes y reprenderá a muchos pueblos. ¿Quién hará esto posible? ¿La Organización de las Naciones Unidas? Por supuesto que no. Esto lo hará posible solamente la única justicia justa capaz de declarar una guerra para establecer el orden y la paz y respetar a los inocentes y dar el pago solamente a los que hicieron mal, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Versículo 4, y juzgará entre las gentes y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No se alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar y vamos a darle muchas gracias a Dios por esta palabra y sobre todo que estemos amparados bajo la sombra de sus alas, que seamos aún más, seamos parte del ejército del Señor que estará presente en esa guerra, pero con cuerpos glorificados en el nombre del Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que es la verdad. Se avecinan o se aproximan tiempos difíciles, en los cuales se derramará las 7 copas de la ira de Dios, y entre esas copas la 6ª copa que traerá una guerra, en la cual serán muertos la 3ª parte de la humanidad, de los hombres. Señor Jesús, pero tú protegerás a tu pueblo, aún en la parte final de esa guerra, tú intervenirás para evitar que el mundo se autodestruya, que lleguen a un autoexterminio. Así, Señor, tu pueblo que espera en ti, en esa última parte de esa guerra mundial, participará, pero con cuerpos glorificados, con cuerpos gloriosos, que no les hará daño ninguna arma que se ejecute en esa guerra. Además, estaremos bajo tu amparo y bajo tu protección. Señor Jesús, te damos gracias, Dios mío. Yo te pido por las almas, por las personas que escuchan tu palabra, que vean que esto no es un mito, no es una predicción falsa de algo que a lo mejor no llega a ser, no. Sabemos que las naciones piensan cosas vanas, serán además motivadas por demonios para hacer guerra, como ya lo han hecho en años o en siglos pasados. Pero ahora en una forma más violenta, en una forma de rebelión contra Dios, querrán hacerte la guerra a ti, Señor. Iniciarán esa guerra contra tu ungido, el pueblo de Israel, y se pondrán en rebelión contra ti, mi Dios, pero está escrito que el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos estando en su furor y los turbarás con tu ira. Oh Señor, sea tu presencia rompieses los cielos y descendieras, como fuego abrasador de fundiciones, cuando haciendo terriblezas cual ninguna descendiste. Saliste al encuentro del que con alegría obraba justicia. Ayúdanos a esperar, a obrar justicia con alegría y ser levantados o ser transformados en ese momento, ser librados de la ira de Dios que vendrá.
porque no somos puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos, bendice a todos mis hermanos, los oyentes, las almas que nos escuchan, todos los amigos que nos acompañan en esta transmisión. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén.